¿Ya? Entonces voy a comenzar a grabar ahora para irnos derecho a nuestro ejercicio. Muy bien. Algo así aparece en sus diapositivas, ¿cierto? En el cual aparece dos costos, costo variable medio, el costo marginal. El costo marginal es algo muy importante, ¿ya? Costo variable medio. Bueno, también existe otro costo, ¿cierto? Que es el, eh, el costo total medio, ¿ya? Bien, nosotros hoy día intentaremos hacer un ejercicio. Este será el ejercicio que intentaremos hacer, ¿ya? Yo lo tengo aquí en Excel para poder ir haciéndolo un poquitito más fácil y también para que se entienda. Imaginemos lo siguiente, imaginemos que yo lo que tengo son cantidades y costos totales. Es lo único que yo tengo, ¿ya? Y entre todos vamos a ir sacando el resto. Ahora, cantidades y costos totales. ¿Por qué razón cuando yo produzco cero tengo un costo total de 400? ¿Qué significa eso? Significa que esos serían mis costos fijos, ¿cierto? Acuérdense que los costos fijos, aunque no produzca nada, igual yo tengo que asumirlo. Ya, esto hay que recordar algo muy importante, que el costo total es igual al costo fijo más los costos variables, ¿cierto? Ya, esto es algo importante. Esto es algo que ustedes ya han visto, pero en otra asignatura, y vamos a ver cómo eso se aplica a la microeconomía hoy día y cómo todo esto se aplica a lo que nosotros vimos en la última clase, que es con respecto a la curva de oferta, ¿cierto? Que es lo último que nosotros vimos. Muy bien. Entonces, esta es la teoría microeconómica de lo que se realiza dentro de una empresa o cómo se realiza dentro de una empresa y cómo yo puedo determinar cuál es mi curva de oferta para saber exactamente cuál es el precio que yo debo tener en el mercado, cuál es de acuerdo al precio que existe en el mercado, perdón, cuál es la cantidad que yo debo producir. Espérenme un segundito, por favor, tengo que ir a cerrar una puerta. Listo, ahí sí. Entonces, alguien me podría responder, ¿por qué razón cuando yo produzco una unidad más aumenta mi costo de 400 a 460 de acuerdo a la materia que nosotros ya hemos visto? ¿Por qué razón sucede eso? Profe, fue cuando explicaba que teníamos como cierta cantidad de materiales, pero como para una persona, entonces siempre la segunda persona va a producir un poco más que la primera porque va a ser como está haciendo más de lo que la otra ya hacía, ¿o no? Es buena la explicación que tú me das, pero ojo que aquí no estamos hablando de producción, son costos, costos monetarios, cuánto me costó producir una unidad. Pero lo que tú me dices está relacionado, por supuesto que está relacionado, por supuesto que sí. ¿Ya? Lo que vimos es que siempre la productividad marginal, es decir, la productividad del último trabajador, es decreciente, ¿cierto? El último trabajador produce menos que el anterior, y el último menos aún que el anterior, y el último menos que el anterior, y así sucesivamente. ¿Ya? Eso es lo que estábamos viendo. Buena Valentina, muy bien. Pero aquí estamos hablando de costos, ¿cierto? Es decir, de desembolsos. ¿Cuánto me costó producir una unidad? ¿Ya? ¿Cuánto me cuesta a mí producir una unidad? Esto es algo muy importante, ¿ya? ¿Cuánto me cuesta a mí producir una unidad? Bueno, una unidad a mí me cuesta producirla 460. La razón es porque aquí está incluido entonces el costo fijo. Yo podría ya decir que el costo fijo aquí son 400, de acuerdo a lo que nosotros vimos, ¿cierto? Es decir, cuando yo produzco cero, el único costo que existe es el costo fijo. Por lo tanto, el costo total en este caso sería igual al costo fijo. Dígame. Entonces, profesor, el costo variable sería los 60, ¿o no? Que nos Y el faltan. costo variable, lo más probable es que serían los 60, correcto. De hecho, los costos fijos, cuando yo produzco una unidad, dos unidades, tres unidades, cuatro unidades,
¿cambian o deberían cambiar? Costo No. fijo no cambia. No debería cambiar. De hecho, yo podría decir ya que son 400, no importa el nivel de producción, ¿cierto? Voy a llenar de inmediato esta columna que yo puedo saber inmediatamente que los costos fijos totales son 400. Correcto. Costos variables, aquí no tengo costos variables, pero porque ya estoy produciendo cero, pero aquí, como me dice su compañero, la razón de los costos variables va a ser los costos totales menos los costos fijos. Y a eso para mí va a ser costo variable, como dice su compañero Andrés, parece, ¿cierto? Serían 60. Los costos variables 60. Es decir, una unidad me cuesta 60 adicionales. 60 más. ¿Cierto? 60 más. Bien. Los costos variables totales se van incrementando a través del tiempo, por supuesto que sí, pero a nivel medio, primero disminuyen y después se incrementan. Vamos a ver cómo sucede esto. En este caso, yo tengo el costo total menos los costos fijos totales, ¿cierto? Costo total menos los costos fijos. Bien. Por lo tanto, yo hago la misma ecuación hacia abajo, ¿cierto? Y puedo ir viendo que los costos totales menos los costos fijos. Aquí me da los costos variables totales 110, 150, 180. Cada vez va aumentando y cada vez aumentan más, ¿cierto? Aquí aumentan de a 50, de 40, de 30, de 20, de 10 y después ya comienza a aumentar de más. Miren, de 10, después de 30 y tanto, después de 49, de 70 adicionales, ¿cierto? De 70 y algo, y así sucesivamente. Cada vez aumentan más. ¿Por qué razón los costos variables cada vez aumentan más grande en una mayor cuantía? ¿Por qué razón sucede eso? Ahí ya corresponde a la producción, como había dicho Valentina, sobre Ahí corresponde a la productividad, no a la tanto a la productividad. producción, a la productividad. Es decir, por ejemplo aquí, si yo quisiera producir 8 unidades, ¿cierto? Necesito una cantidad de trabajadores. Para producir 9, tengo que sumar más cantidad de trabajadores, mucho más, porque un trabajador adicional me produce menos que antes. ¿Se entiende, no? Por lo tanto, si yo quisiera mantener mi producción de uno en uno, de uno en uno, de uno en uno, yo debiese ir sumando mayor cantidad de trabajadores para llegar a producir una unidad más. ¿Cierto? Y esa es la razón por la que los costos variables cada vez son más grandes, cada vez son más grandes. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque para producir una unidad adicional necesito mayor cantidad de trabajadores, ¿cierto? ¿Y eso, profesor, está dado por una curva o no? El, Importante saber a qué se refiere usted. ¿A los costos variables? ¿A los trabajadores? ¿Qué? a cuando la cantidad de trabajadores no aportan lo suficiente a la Ah, por producción. supuesto. La productividad marginal, lo que nosotros vimos en la clase pasada, ¿cierto? Productividad marginal. Esta es la productividad marginal. Esa es la curva de productividad marginal o producto marginal. Es decir, ingresa un trabajador y produce más que antes, ingresa otro trabajador, produce más que antes. ¿Ya? Esa parte nosotros no la explicamos, explicamos la ley de los rendimientos decrecientes, es decir, desde ese punto en adelante. ¿Ya? Antes es explicada porque cuando yo tengo un trabajador produce más lento que cuando tengo dos. La razón es porque el segundo ayuda, afirma, se produce más rápido, pero eso es solo los primeros trabajadores ingresados. ¿Ya? Funcionan los muy poquitos trabajadores, siempre al inicio nomás, de haber agregado más. Porque me afirma, me ayuda, puedo hacerlo más rápido, de hecho, si fuéramos dos, que si fuese solo uno. Pero como las herramientas son fijas, el espacio físico es fijo, luego se llegará a este punto en el cual comienza a apuntar la ley de los rendimientos decrecientes. ¿Cierto? Que un trabajador adicional, porque este es trabajador, un trabajador adicional produce menos que antes, otro trabajador adicional produce menos que antes, otro trabajador produce menos que antes. Esta es la curva a la que usted me está preguntando, me parece, de producto marginal.
¿Ya? Producto marginal. ¿Por qué tiene pendiente negativa desde ese punto en adelante? La explicación es por la ley de los rendimientos decrecientes, que es lo que nosotros vimos en la clase pasada. ¿Ya? Y como un trabajador me rinde cada vez menos, tengo que contratar más trabajadores si quiero producir uno más. Esa mayor cantidad de trabajadores se traduce en un costo variable cada vez mayor. Cada vez mayor cantidad de sueldo tengo que pagar para que se entienda. ¿Bien? Ahora estos son los costos variables totales, pero voy a sacar los costos variables medios o unitarios, como quieran ustedes llamarlo, ¿ya? En promedio. Los costos variables en promedio es para saber cuánto en promedio me costó o cuánto en promedio tiene una unidad, ¿cierto? De costos variables. Entonces tengo los costos variables, los divido por la cantidad que estoy produciendo, es decir, ¿cuánto me cuesta una unidad cuando produzco 1? 60. ¿Cuánto me cuesta cada unidad cuando produzco 2? Sería el costo variable dividido en 2 unidades. Es decir, 55 cada una. ¿Están todos de acuerdo, cierto? Cuando produzco 3, bueno, son 150 dividido en 3. Por lo tanto, cada uno me cuesta 50 pesos y así sucesivamente. Bien. Eso es mi costo variable medio. Ahora, quiero que ustedes se fijen cómo es la curva de costo variable medio. Lo voy a dejar un poquito más arriba. Ahí. Para que se alcance a ver completa. Fíjense que la curva de costos variables medios primero comienza a disminuir. Fíjense, 60, 55, 50, disminuye, disminuye, disminuye. Llega a un punto mínimo. Y después de ese punto mínimo, los costos variables medios comienzan a crecer sin detenerse. Así funciona entonces la curva de costos variables medios. Disminuye al inicio y después aumenta, aumenta, aumenta. Si nosotros lo viésemos, ¿cierto? Esta es la curva de costos variables medios, disminuye, llega a un punto mínimo y después aumenta. Si tuviésemos que graficar esta curva de costos variables medios, ¿cierto? Sería algo así. ¿Ya? Comienza en 60, disminuye, 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 llega acá al mínimo, a 31, ¿cierto? 31, 42, 31, 3. Y de ahí aumenta, 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 aumenta. ¿Ya? Si continuara la producción, esto aumentaría más, ¿cierto? Pero el ejemplo llega hasta ahí, ¿no? Esta es la curva entonces de costos variables medios. Veamos la curva de costos fijos medios. Los costos fijos medios son distintos. Nosotros entendemos que como los costos fijos son fijos, nosotros lo vimos en la clase pasada, ¿cierto? Como los costos fijos son fijos, ¿cierto? Si lo dividimos por la cantidad que nosotros producimos, cada vez los costos fijos medios cada vez son más chiquititos. Cada vez son más chiquititos, cada vez son más chiquititos, ¿cierto? ¿Se acuerdan que en la clase pasada explicamos que esto se llama el prorrateo de los costos? Es decir, cada vez, a medida que yo aumento la producción, cada vez que yo aumento más y más y más la producción, el costo fijo medio cada vez se hace más chiquitito, más chiquitito, más chiquitito, más chiquitito, más chiquitito, ¿cierto? Si yo produjera aquí 1.000.000 de productos, el costo fijo será menos de un peso, ¿cierto? 0,00, ¿ya? Cada uno se lleva una parte muy chiquitita. Cuando mi producción es poca, 1, 2, 3 productos, claro, mis costos fijos son gigantes, 400, 200. Profesor, Dígame. ¿qué pasaría si, por ejemplo, se suma una nueva maquinaria a la producción? ¿Subiría el costo fijo? Subiría el costo fijo, por supuesto. Subiría el costo fijo. ¿Ya? Si aumenta el costo fijo, sube el costo fijo, por supuesto que sí. ¿Ya? Ahora, si tú sumas maquinaria, lo más probable es que tú seas capaz de producir mayor cantidad. Hacia allá apuntarás lo más probable, ¿cierto? Claro, por eso. Que va a llegar un punto en donde quizás el costo fijo ya no,
la cantidad de maquinaria que tengamos, por ejemplo, no sea eh, no produzca tanto Por o sea, ya supuesto. llega al punto de no producir lo que podríamos llegar a producir si Sí. tuviéramos. Recuerden ustedes que contablemente los activos fijos eh, se deprecian, por lo tanto hay que renovarlos constantemente cuando la depreciación llega a cero. ¿Ya? Eso también hay que tomar en consideración. Pero si yo quisiera aumentar mi capacidad productiva, claro, si yo quisiera ser capaz de producir mucho, mucho más, debo entender por qué razón quiero producir más. ¿Ya? Que ahora vamos a ver. Porque hasta el momento nosotros habíamos dicho en la clase pasada que a mí me conviene producir la mayor cantidad posible. Claro, ahora vamos a ver que no es tan así porque va a depender del mercado, va a depender del precio del producto, ¿cierto? Va a depender del precio del producto. Esto es para que se entienda, ¿no? ¿Ya? Vamos a intentar entonces mezclar todo esto con la teoría microeconómica de la teoría de la oferta que vimos en la clase pasada. ¿Ya? ¿Cómo toman decisiones las empresas? Al final eso es lo que a mí me interesa, ¿cierto? Y una vez entendiendo cómo toman decisiones las empresas, veo y lo mezclo con las decisiones del consumidor, ¿cierto? Que eso a mí me interesa porque cuando se juntan ambas es cuando se produce el equilibrio del mercado. Muy bien. Entonces, entendiendo eso, sé mis costos variables unitarios o mis costos fijos unitarios, como quieren llamarlo, ¿cierto? O medios o unitarios, da lo mismo. Por lo tanto, mis costos totales unitarios van a ser la suma de ambos, ¿cierto? Mis costos totales unitarios, la suma de los costos fijos más costos variables, lo que habíamos puesto por allá arriba nosotros. Acá, ¿cierto? Unitariamente, entonces, aquí me cuestan 4,60 cada unidad. Sí, eso está claro, aquí está. Una unidad 4,60, ¿cierto? Acá, cada unidad me cuesta 2,55 en total. 255, porque es el costo total dividido en 2. Me da exactamente lo mismo, ¿cierto? Lo puedo hacer de esa forma o sumando el costo variable medio con el costo fijo. Fíjense cómo funciona la curva de costos total medio. Al igual que la curva de costos variables medios, va disminuyendo, disminuyendo, llega a un punto en el cual alcanza su mínimo y después aumenta, 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 ¿cierto? Y después comienza a aumentar. Disminuye y después aumenta. Si tuviésemos que graficar la curva de costos totales medios, sería algo así, ¿cierto? Sería la curva roja. ¿Ya? Llega a un punto mínimo y después comienza a aumentar un poquito, ¿ah? Se ve poquito el aumento porque llegó hasta ahí solamente. Voy a eliminar los dos primeros puntos solamente para que se vea un poco más grande el gráfico, ¿ya? Ya que estos puntos son muy gigantes. Voy a eliminar esos dos puntos, es para que se vea más grande el gráfico, ¿ya? Por eso. Ya, ahí se nota un poquito más, ¿cierto? Viene la curva, llega a un mínimo y después de ese mínimo aumenta, aumenta. Bien, esa es la forma que tiene la curva de costos total medio y la curva costos variable medio. El mínimo es diferente, ojo con eso. Y lo que nos falta ahora es saber los costos marginales. ¿Qué es el costo? Voy a devolverme, voy a poner ahí. ¿Qué es el costo marginal? Era para que veamos la curva solamente. ¿Qué es el costo marginal? Es el costo de la última unidad producida. Es el costo de la última unidad producida. Es decir, ¿cuánto me costó la última unidad producida? En este caso me costó 4,60. Pero ahora, ¿cuánto me costó la última unidad producida en total? ¿Cuánto me costó? Bueno, va a ser la diferencia, ¿cierto? Va a ser la diferencia, ¿ya? Entre los costos
variables, ¿cierto? Espérense un poquito. ¿Ya? Al producir la segunda unidad, ¿cierto? ¿Cuánto me costó la segunda unidad? Me costó 50 pesos. ¿Se entiende, no? Aquí estoy diferenciando entre la unidad 1 y la unidad 2. Antes yo estaba sacando un promedio, ¿cierto? Un promedio. Pero ahora, aquí son 60, ¿cierto? Ahí. Ahí. Yo antes producía 0 unidad, tenía un costo de 400. Al producir una unidad adicional, ¿cierto? Mi costo fue de 60. 60 más. Eso se llama costo marginal. Es el costo adicional de la última unidad. La unidad número 2 me costó un precio distinto que la unidad número 1. La unidad número 2 tiene un precio de 50, ¿cierto? Porque antes yo gastaba 460. Al producir la unidad número 2, gasté 510. Por lo tanto, existe una diferencia de 50. A eso se le llama costo marginal. ¿Ya? Costo marginal. La unidad número 3 me costó 40 adicionales. La unidad número 4 me costó 30 adicionales, ¿cierto? La unidad número 5 me costó 20 adicionales. Esta me costó 10, esa me costó 10 y así sucesivamente. ¿Cierto? 31 adicionales, 49. Fíjense cómo es la curva de costos marginales. Al igual que las otras dos curvas, fíjense, primero disminuye, disminuye, disminuye y después comienza a aumentar mucho. ¿Ya? Voy a seguir eliminando esto para mostrar el gráfico, para ver cómo son las curvas. ¿Ya? Hasta el momento tenemos estas curvas. ¿Ya? La curva de costos marginales, la verde. Disminuye, disminuye, llega a un mínimo el costo marginal y ahí comienza a aumentar, aumentar, aumentar. ¿Ya? Esta es la forma que tiene la curva de costos marginales. Costos marginal. Bien. Muy bien. Bueno, tenemos esto. Ahora la pregunta es, ¿cuánto será lo óptimo producir? ¿Cuál será el menor costo? Entonces ustedes me podrán decir, bueno, costo variable medio. Aquí voy a producir 8 unidades. Claro, pero ¿qué es lo que le interesa a una empresa? A una empresa lo que le interesa es producir a donde obtiene el mayor beneficio posible. Por lo tanto, de acuerdo a su lectura, a la lectura que ustedes tuvieron, ¿a qué conclusiones pueden llegar dentro de este gráfico? De acuerdo a la lectura de la clase asincrónica que tuvimos en la clase pasada, la tarea que dejamos de leer la diapositiva, ¿qué conclusiones podemos llegar dentro de ese gráfico nosotros? Al mirar este gráfico solamente. Sacó el gráfico, sí. No, ahí está. Lo saqué. Sí. Disculpen. Pensé que lo estaba mostrando. Ahí sí.
Chiquillo. Ahí la curva se está intersectando en dos puntos. Sí, pero de acuerdo a lo que ustedes estudiaron, ¿qué significará eso? Eh, Se refiere al equilibrio de corto plazo, ¿Qué es equilibrio de corto plazo? los efectos del aumento de demanda, creo. No, porque la verdad que aquí todavía no estamos viendo demanda. No, No, para el pero equilibrio necesitamos tanto oferta como demanda y por ahí no sí que recuerdo necesitamos. del texto más o menos eso, pero no se relacionaba mucho. Profe, puede ser que ahí muestra el cambio del producto total y el producto marginal. Ya, pero ¿qué conclusiones podemos sacar al mirar este? Porque aquí tenemos costo total medio, costo variable medio y costo marginal, po. Son las tres curvas, digamos. Pero al Pero ahí mirar nos esto, faltaría el ingreso marginal para saber en qué punto habría que producir o no. el ingreso marginal. ¿Qué es el ingreso marginal? Discúlpeme. La diferencia de la utilidad con costos totales. La diferencia. Porque la empresa siempre va a producir o va a maximizar cuando produzca justo en la curva entre el costo marginal y el ingreso marginal. Cuando en el punto donde esas dos curvas Ya. se No, intersectan es donde produce en realidad no está mal lo que usted me está diciendo, pero quiero aclarar algunos puntos. ¿Qué es ingreso Vale. marginal? Eso para poder entenderlo. Entendemos el término marginal. ¿Qué significa marginal? Eso es importante. ¿Qué es el ingreso que va aumentando a medida que se va sumando un nuevo producto? Ah, ya. O sea, Cuando tú vendes un producto adicional, ¿cuánto adquieres? ¿Qué valor adquieres tú como ingreso cuando vendes un producto más? el precio de El venta precio, po. menos, Sí, pues el claro, precio. pero ¿Y cambia el menos precio? el costo marginal. ¿Y el precio cambia o no? No, El precio no cambia. Por lo tanto, la verdad es que nunca hablamos de ingreso marginal, ¿cierto? Y que podría estar bien lo que tú me dices, pero como el precio nunca cambia, no hablamos de ingreso marginal, sino que hablamos de precio simplemente, ¿cierto? Ingreso marginal es lo mismo que precio, porque es como que yo vendo helado, entonces yo te digo, ¿cuál fue tu ingreso marginal? 200 pesos. Es decir, vendiste un helado en 200 pesos, ¿cierto? Y mañana el ingreso marginal, 200 también. Y siempre va a ser 200 porque ese es el precio de los helados. Siempre el ingreso marginal es igual al precio, pues sí, al final es el monto que yo estoy cobrando. Ya, es un tema de terminología que quería aclarar, para que no se confundan, para que digan ingreso marginal, ¿cierto? Pero el ingreso marginal es el ingreso que yo obtuve de la última unidad vendida, como bien tú lo dijiste. En otras palabras, el precio, po. Ese fue el ingreso que yo obtuve, fue el precio. Buena, me gustó eso del precio. Bueno, como bien lo dice su compañero, aquí va a depender el precio. De hecho, por eso yo puse acá ingreso total y beneficio. Tenemos que saber cuál es el precio. ¿Ya? Fíjense ustedes que algo muy importante, quiero que ustedes vean, la curva de costos variables medios tiene un mínimo
Y la curva de costos total medio también tiene un mínimo. Justo en el mínimo es donde se intercepta con la curva de costos marginales, fíjense. Justo en el mínimo. Y acá también justo en el mínimo, ¿cierto? Allá es más alto, a los lados más altos, ¿cierto? Es una parábola y justo en el mínimo pasa por ahí la curva de costos marginales, ¿ya? Por ahí pasa la curva de costos marginal. Por lo tanto, veamos lo siguiente, ese punto donde intercepta la curva de costos marginales con la curva de costos variables medios, en sus diapositivas que debían haber leído para hoy día, tiene un significado. Ya, por lo visto, no leyeron las diapositivas. Con esta pregunta me di cuenta, ¿cierto? Tiene un significado. Ese punto donde intercepta la curva de costos totales medios con la curva de costos marginales también tiene otro significado. ¿Cuáles son esos significados? Díganmelos, por favor, chiquillos. El rendimiento ¿No? puede ser el periodo en donde los costos van a estar más bajos. Sí, en la diapositiva no aparece puede. Dice lo que es. Perdón. Dice lo que es. ¿Qué será? ¿Qué significará ese punto y este punto? Si no hicieron la tarea, búsquenlo en las diapositivas, chiquillos. Pero, ojo, o sea, eso es lo que había que hacer, buscar la diapositiva, ¿cierto? Es que, Vamos. profe, pero usted puso unos textos de unas unidades de unos libros. No. La clase pasada les dije yo en clase que lean las diapositivas que están en el ambiente de aprendizaje. No, Eso profe, no- pero yo recuerdo que busqué un libro de Michael que usted puso a leer capítulo 11. Sí, Sí, po. Yo No, leí eso. eso leímos, profe. les voy a reproducir la clase. Ya. Esto es fácil porque las clases quedan grabadas, po. ¿Sí o No, no? profe, yo estoy segura porque yo incluso copié lo que usted puso y me apareció el libro al tiro y compartí incluso el link. Sí, profe, lo tengo en mi agenda. Ya, no importa. Microeconomía, lectura, ambiente, aprendizaje, ahí sale. No Lo tengo en importa mi dónde agenda. esté, pero yo lo puedo reproducir. Miren, lectura de esta semana de aprendizaje. ¿Cuál es la lectura? Es la que se encuentra dentro de la teoría de oferta. ¿Ya? Lecturas de la semana de aprendizaje, por favor. Si no encuentran el libro, porque a veces tenemos problemas de acceso, ¿cierto? ¿Ya? Porque tenemos Samuelson y Parkin. Esos son los dos libros y hay algunas páginas con respecto a la producción. Si no lo encuentran, entonces deberían repasar las siguientes diapositivas, por favor, que es producto total y producto marginal. ¿Ya? Producto total, marginal, producto medio. Vamos a hacer ejercicio en la próxima clase con respecto a esto. ¿Ya? Intentaremos ponerlo en práctica, sí, obviamente. ¿Ya? Pero estos conceptos son difíciles a veces de poder explicar. Pero yo quedé súper contento porque lo entendieron. Sesión 2 y 3, que es lo que nosotros veremos en la próxima clase. ¿Ya? Y haremos ejercicio. ¿Ya? Estos conceptos tienen que verlos porque nosotros no los veremos tanto en la definición, sino que nosotros lo haremos mucho más práctico en clase. ¿Ya? Por eso esta es la parte de la clase asincrónica. ¿Ya? Y nosotros en clase lo ejercitaremos, lo pondremos con números, veremos un Excel y lo iremos haciendo paso a paso para ver cómo esto va cambiando. Al final eso es lo que nos interesa. ¿Ya? Consulta hasta aquí. ¿Ven? Ya, recibo disculpas. Sí, profe. Sí, Pero, profe, yo leí, si yo me acuerdo que puso capítulo 11. Yo por eso no había leído el libro, o sea, ese capítulo. ve, pero después les dije que igual había que leer las diapositivas, pues sí les dije. Ya, nada. Bueno, les voy a mostrar la diapo. Pero, profe, yo encontré los dos libros. Usted dijo, si es que no encuentran los libros, por Pero favor, en el lean libro las también diapositivas. aparece, po. En el libro también aparece. ¿Qué significa ese punto? Pero eso es del capítulo 6 del libro. Bueno, vamos Eh, a no, es que ya me está chamullando otra vez. ¿Se da cuenta, no? el capítulo 6 Ya, no puro lo chamullo, interesé tanto. puro chamullo. Ya. Tienen dos significados. Ese punto, esta es la diapositiva por si acaso, ese punto se llama punto de cierre.
¿ya? Cuando el costo marginal choca con la curva de costos variables medio, o promedio, dice aquí. Este otro punto se llama punto de cero utilidad. ¿Ya? Eso es el significado que tienen ambos puntos. ¿Bien? Ese es el significado. Vamos entonces a nuestro ejercicio para poder comprobar que esto es cierto. ¿Y cómo se comprueba? ¿Ya? En el Excel podemos determinarlo. Fíjense que yo tengo que igualar primero, para el punto de cierre, lo primero que vamos a ver, cuando el costo variable medio es igual al costo marginal, ¿cierto? Entonces yo tengo que igualar costo variable medio igual al costo marginal. Aquí. Yo lo voy a poner aquí para costo marginal. ¿Ya? Voy a poner aquí un colorcito para que se vea que ahí son, en ese punto, o relativamente cerca de ese punto, son iguales, ¿cierto? Por ahí más o menos, ¿ya? Son iguales. ¿Qué significa eso, chiquillo? Significa que en ese punto, cuando son iguales, porque en ningún otro punto, bueno, en el 1, pero en ningún otro punto son tan iguales, ¿cierto? ¿Ya? Solamente aquí. ¿Ya? Bien. Entonces, en ese punto, solamente en ese punto, se llama punto de cierre. ¿Qué significa punto de cierre? Significa que este es el precio mínimo. Significa que este es el precio mínimo que yo puedo aceptar. Si el precio fuese más bajo que el 31,4, que el 31, yo cierro mi empresa. Yo cierro mi empresa. Eso es lo que significa el punto de cierre, ¿ya? Y si es que el precio estuviese en ese intervalo, donde yo pierdo menos, es produciendo 8 unidades. Vamos a verlo en la práctica, ¿ya? Voy a poner aquí precio, ¿ya? Espérenme. Precio. Pero, profesor, ese 31,4, ¿cómo se definiría como una unidad monetaria? Como 31 pesos. Ah, ya. Pero entonces los otros 400, por ejemplo, 400 costo pesos. total son 400 pesos. Ah, ya. ¿Sí? Y cuando dice 460 o 510, son 510 pesos. Todo esto es plata. Son costos, por cierto. Entonces, lo único que no es plata aquí es las cantidades. Pero todo el resto, esto es dinero. ¿Ya? Y no puse 1 millón o 4 millones para que no sean tan grandes los números, por cierto. Pero costos totales. Ahora, si tú quieres hacerlo en UF, está bien, pues, 400 UF. Entonces ya es algo un poco más realista, ¿cierto? Da lo mismo exactamente. ¿Ya? Y cuando el precio está en 31 UF, a eso quiere decir. ¿Ya? Bien. Entonces, si el precio fuese 31, voy a hacer este ejemplo, solamente para que lo entendamos. Quiero calcular cuál es mi ingreso y también quiero saber cuáles son mi utilidad, cuál es mi beneficio. Y quiero saber si el precio fuese 31, ¿dónde o cuánto sería el nivel que yo debería producir? ¿Qué es lo que a mí me conviene? ¿Qué cantidad yo debería producir? ¿Ya? Por lo tanto, cuando el precio es 31, ¿cuánto ingreso? 0 por 31. Estamos todos de acuerdo, ¿cierto? 0 por 31. 0. Mi ingreso es 0. ¿Ya? Cuando vendo solamente una unidad, mi ingreso total son 31. Y así sucesivamente, ¿cierto? Dependiendo de las unidades o cantidades que yo voy vendiendo. ¿Ya? Si vendo 5 unidades, obviamente ya son 150 y así mi ingreso total, ¿cierto? Este son mi ingreso total. Bien. Ahora el beneficio va a ser el ingreso total menos los costos totales, pues algo muy lógico, ¿cierto? Por lo tanto, cuando vendo 0 unidad, estoy
perdiendo 400 pesos. ¿Estamos viendo, no? Cuando vendo 2 unidades, pierdo más todavía, pierdo 4.29. ¿Ya? 3 unidades, 4.48. ¿Cierto? Cada vez pierdo más, pierdo más. ¿Ya? Hasta que, ¿cierto? Bueno, ahí tengo todo el beneficio, ¿cierto? Perdona. Me fui. Todo el beneficio, ¿ya? Bueno, el precio habíamos dicho 31,4. Ahí tengo 31,4. Fíjense exactamente cuál es mi mayor utilidad cuando el precio es 31,4. La mayor, bueno, aquí no tengo utilidad. Podríamos decir la menor pérdida. La menor pérdida cuando mi precio es 31,4 es exactamente cuando yo produzco 8 unidades. ¿Están de acuerdo? Cuando yo produzco 8 unidades, en ese punto yo obtengo la menor pérdida. Solamente en ese punto, la menor pérdida. Bien. Si yo lo pudiese representar esto en un gráfico, espérenme, voy al gráfico aquí. ¿Están viendo la pizarra, cierto, chiquillo? Pero profesor, la utilidad también se define como beneficio, po. ¿A qué se refiere con beneficio en esta Utilidad, situación? sí, son sinónimos. Pero ¿y por qué los tenía en negativo? Porque cuando la utilidad es negativa son pérdidas. Y todo era pérdida. Y todo era pérdida, correcto. ¿Ya? Cuando el precio entonces es 31,4, ¿ya? La empresa está dispuesta a vender 8 unidades. Cuando el precio es 30, este es el precio y esta es la cantidad. ¿Ya? Voy a volver ahora al de Excel. Cuando el precio es 31,4, ¿la empresa está dispuesta a vender más de 8 o menos de 8? ¿Qué creen ustedes? Cuando el Claro que precio... no, po. Para No, mantenerse en el tiempo debería estar optando por 8 unidades. ya, correcto. Si la empresa cerrara hoy día, ¿cuál será el costo que debería asumir por cerrar? Debería asumir los costos fijos. Si yo cierro, igual tengo que seguir asumiendo todos los costos fijos que existen, ¿cierto? Tengo que asumir. Si paro mi producción y les digo a todos los trabajadores, ya no vengan, lo que sea, tengo que igual asumir mis costos fijos. ¿Cuáles son mis costos fijos? En este caso son 400. ¿A dónde estaban ahí, cierto? Pero profesor, Dígame. eso lo entiendo en el papel, pero por ejemplo, en un caso así más o menos, eh, por ejemplo, si uno tiene una empresa y la maquinaria eh, gastan la energía dentro del día, no sé, pues gastan una cantidad. ¿Esa cantidad es variable? No, no es de los costos fijos. No es de los costos fijos, correcto. Ah, ya. Entonces, por eso pensaba que si es que se Los costos mantenían. fijos son lo que tú debes asumir cuando produces cero. Eso se llama costo fijo, Ujú. ¿cierto? Lo Ya, asumes. Como por recurre. ejemplo el arriendo, digamos, del local. Ya. Si tiene alguien contratado y no venden nada, igual tienes que pagarle el sueldo, a menos que sea comisionista. Bueno, va a depender, pero los costos fijos son cuando son costos que tienes que asumir sí o sí, sea que vendas o no, ¿cierto? O que produzcas o no. Esos son los Que costos fijos. eso quería llegar porque
producir, cuando una maquinaria, por ejemplo, está parada sin producción, gasta menos que existiendo, o sea, No o sea, que gasta, produciendo. se No, supone que no gasta, po, ya, ¿cierto? No gasta nada, pues tú estás produciendo cero, tienes todo parado y la cuenta de luz te va a salir el costo fijo, po. No el costo variable, ¿cierto? Que son como 3 lucas, qué sé yo. ya, eso. Ujú. ¿Ya? Bueno, ahora, este se llama punto de cierre. ¿Por qué se llama punto de cierre? Porque si el precio fuese menor que esto, yo cierro. Yo cierro mi empresa. Si el precio fuese mayor que esto, yo sigo funcionando. ¿Y por qué razón? Porque si el precio es 31,4, como ustedes lo pueden ver, yo tengo una pérdida igual a mis costos fijos. Tengo una pérdida exactamente igual a mis costos fijos. ¿Cierto? Por lo tanto, si paro mi funcionamiento, voy a perder 400. Si funciono, también pierdo 400. Por lo tanto, soy indiferente, me da lo mismo funcionar o no funcionar al precio de 31,4. Solamente ese precio. Por eso ese precio se llama punto de cierre. Ahora, a ese precio yo voy a producir cualquier cantidad. Yo creo que ustedes entiendan que no. A ese precio yo voy a producir solamente 8. No voy a producir otra cantidad porque si produzco más que 8 voy a tener más pérdida. Si produzco menos de 8 voy a tener más pérdida también. El único instante en el cual minimizo la pérdida es produciendo 8, ¿cierto? Es produciendo una cantidad de 8. Bien, una cantidad de 8. Por lo tanto, volviendo a la diapositiva que ustedes deberían haber visto, ¿cierto? Estudiado, ese punto se llama punto de cierre. Una cantidad, en nuestro ejemplo, de 8. Cuando la empresa produce 8, en el ejemplo de nosotros, podría ser cualquier otro, ¿cierto? Pero cuando la empresa produce una cantidad de 8, en ese punto la empresa gana o la empresa pierde lo mismo que sus costos fijos, ¿cierto? Tiene una pérdida igual a los costos fijos en ese punto. Cuando los costos variables promedios son iguales a los costos marginales. Muy bien. Ahora veamos el otro punto. Desde el punto de cierre hasta el punto de cero utilidad, en todos estos precios hay pérdida. Claro que a medida que el precio aumenta, este es el precio, ¿cierto? Si el precio aumenta, la utilidad cada vez va disminuyendo. Es cierto. Y claro, si el precio aumenta, yo también voy a producir una cantidad un poquito mayor, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, voy a producir una cantidad mayor, acá voy a producir una cantidad mayor. Pero desde este punto de cierre hasta el punto de cero utilidad, en todo este trayecto yo tengo pérdidas. Pero no pérdidas más allá que mis costos fijos. ¿Ya? Tengo menos pérdida que mis costos fijos. Eso es importante entenderlo. Vamos a nuestro ejemplo para ponerle número a esto. Imaginemos ahora que nuestros precios no son 31, nuestros precios son 50. Es un ejemplo nomás. ¿Cierto? Fíjense que si mi precio es 50, yo ahora ¿dónde maximizo utilidad? Produciendo 9. O no maximizo utilidad, es decir, minimizo las pérdidas. Voy a tener una pérdida de 250 solamente, ¿cierto? Solamente de 250. Claro, mi pérdida es menor que mis costos fijos, pero sigo teniendo pérdida. Ahora, tengo dos opciones. Parar de producir. Si paro de producir, tengo que hacer frente a todos mis costos fijos. Es decir, pierdo 400. Si produzco cero, ya sé lo que pasa, es lo que está aquí arriba, ¿cierto? Si produzco cero, tengo una pérdida de 400. Si produzco 9, tengo una pérdida de 250. Bueno, prefiero producir 9, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tengo una pérdida menor. Tengo una pérdida menor. Ya, este es un punto, un precio 50 que se encuentra entre el punto de cierre y el punto de cero utilidad. Vámonos al punto de cero utilidad entonces para que se entienda. ¿Cuándo se produce? El punto de cero utilidad se produce cuando se intercepta el costo marginal con el costo total medio. Ese punto se llama punto de cero utilidad. ¿Ya?
Entonces vamos a ver dónde se interceptan. El costo total medio con aquí, con el costo marginal. Ahí son exactamente iguales. Lo voy a poner aquí de otro color. Verde. ¿Ya? Ese punto es el punto de cero utilidad. Es decir, cuando el precio es igual a 77, la empresa gana 0. Su utilidad es 0. Ni pierde ni gana. Y la empresa produce 11 unidades. Vamos a ver. 77. Y eso es lo que sucede. ¿Cierto? Por lo tanto, cuando el costo total medio es igual al costo marginal, en ese punto, a ese precio, digamos, a ese precio, la empresa produce 0. Perdona, la empresa produce 11 unidades, pero gana 0. ¿Ya? Entonces tenemos cuando el precio es 50, producía 9. Cuando el precio es 77, produce 11. ¿Ya? Necesito ir poniendo esta información en nuestro gráfico porque para después me va a servir. ¿Ya? Entonces cuando produce, no. Ah, sí, cuando era 50, está bien. Cuando es 50, producía 9. ¿Ya? Por ahí. Cuando el precio es 77, produce 11. Cuando el precio 77 produce en otra cantidad, produce en otra cantidad cuando el precio es 77. ¿Qué es lo que le conviene a la empresa? ¿Cuánto producir? Cuando produce 10 también. Ya. Le da algo similar que cuando produce 10. De hecho, su utilidad es 0. ¿Ya? Su utilidad es 0. Pero siempre se toma en cuenta la unidad superior. Siempre se toma en cuenta la unidad superior. ¿Ya? Claro, pero tienes toda la razón que en ambos su beneficio es 0. ¿Ya? Ambos su beneficio es 0. De hecho, si se produjera más de 11, estaría mal porque tendría pérdida. Si se produjera mucho menos de 11, 10 no lo tomemos en cuenta, 9, 8, 7, 6, ¿cierto? También tenemos pérdida. ¿Ya? Más de 11, menos de 11. Recuerden que nosotros siempre nos encontramos en el punto cuando el costo marginal es igual al costo total medio. Aquí solamente son iguales, ¿cierto? Acá no son iguales. ¿Ya? Muy bien. Entonces, cuando el precio es 77, la empresa ¿cuánto está dispuesta a ofrecer en el mercado? La empresa está dispuesta a ofrecer 11 unidades. 11 unidades. ¿Ya? Y eso es así. Si ustedes se dan cuenta y comienzan a darse cuenta entonces que cuando el precio es determinado, la empresa va a ofrecer las unidades cuando se iguala al costo marginal. Cuando se iguala al costo marginal. Les voy a poner un ejemplo. Imaginemos que el precio es 88. ¿Dónde se alcanza la mayor utilidad? Fíjense, se alcanza cuando esto sucede, ¿cierto? Si el precio fuese 90, es un ejemplo, ¿no? ¿Dónde se alcanza la mayor utilidad? ¿Cierto? Aquí. ¿Ya? Lo intento igualar a mi costo marginal. Ahí yo alcanzo la mayor utilidad, ¿cierto? Por lo tanto, el precio, ¿cierto? El precio me lo da el mercado, la empresa no lo elige. La empresa no elige decir, yo voy a cobrar 80. ¿Por qué? Porque nos encontramos bajo el primer supuesto, que es una competencia perfecta. Recuerden qué significa perfecta, que si yo cobro más, nadie me comprará. Si yo cobro menos, estoy perdiendo de ganar. Por lo tanto, el precio es el que es, el precio de mercado se llama. La empresa solamente lo acepta, ¿cierto? Como la empresa solamente lo acepta, la empresa solamente tiene una opción, decir cuántas unidades, acuerdo a este precio, otorgará. En este ejemplo, si el precio estuviese a 90, como el precio superó el punto de cero utilidad, ya desde ahí hacia adelante, cualquiera sea el precio, yo obtengo más y más utilidad. Si el precio es 90,
yo voy a ofrecer una cantidad de 12, porque ahí es donde la empresa maximiza sus utilidades, y eso es lo que la empresa desea. Entonces yo me voy a mi gráfico, ¿cierto? Cuando el precio es 90, una cantidad de 12. ¿Qué es esto que se está formando, chiquillo? ¿Qué es esto que se está formando? Una curva de oferta. Curva de oferta. Esa es mi curva de oferta. En otras palabras, para que se entienda, la curva de oferta de mi empresa, la curva de oferta de mi empresa, se forma desde, la curva de oferta es mi curva de costo marginal, desde el punto de cierre hacia adelante. Esa es mi curva de oferta, es la curva verde, pero no desde el inicio. La curva de oferta es desde el punto de cierre hacia adelante. A eso se le llama entonces curva de oferta. Oh, estamos entretenidos, ¿cierto? Hemos descubierto muchas cosas. ¿Ya? Eso es principalmente lo que aparece acá. Fíjense cómo en el punto de cierre, aquí, claro, esta línea que está punteada, ¿cierto? Discontinua, no se toma en cuenta. ¿Por qué razón? Porque la curva de oferta comienza desde ahí en adelante. Desde ahí en adelante comienza mi curva de oferta. Esa es mi curva de oferta. De esa forma yo determino cuánto estoy dispuesto a ofrecer a determinado precio. Fíjense, de acuerdo a todos los costos que nosotros sacamos, ante cualquier precio yo no estoy dispuesto a ofrecer cualquier cantidad. Yo estoy dispuesto a ofrecer una cantidad, solo una cantidad, ¿cierto? En específico. Por lo tanto, la verdad es que mi costos marginales es al final mi curva de oferta. ¿Ya? Mis costos marginales es al igual mi curva de oferta. Ahora, ustedes tienen que entender algo muy importante. Esta es mi curva de oferta. Yo que estoy vendiendo huevos, da lo mismo, ¿cierto? Por lo tanto, otra empresa podrá tener otra estructura de costos. ¿Ya? Y aquí voy a responder una pregunta que me hizo Cristian la vez pasada. ¿De qué me sirve toda esta cuestión? Me dijo Cristian. ¿Cierto? Claro, otra empresa tiene otra estructura de costos distinta. Y la tercera empresa tiene una estructura de costos más distinta todavía. Por lo tanto, es probable que cuando el precio sea un precio de 20, a mí no me convenga entrar al mercado y digo, yo cierro, ofrezco nada. Pero es probable que otras empresas que tengan una estructura de costos distinta digan, ok, yo ofrezco 5, yo ofrezco 4, yo ofrezco 2, ¿cierto? Y es por eso que a medida que el precio aumenta, ¿cierto? La cantidad ofrecida en todo el mercado también aumenta enormemente. Porque todas las empresas tenemos estructura de costos distintas. ¿Cierto? Al tener estructura de costos distintas, todos tenemos distintas curvas de oferta. En nuestro caso, va a depender del precio. Y si el precio es 20, no, nosotros, imagínate, ¿dónde pierdo menos? Ofreciendo 0. Yo ofrezco 0 al mercado, ¿cierto? Una cantidad de 0. Ahí pierdo el costo fijo solamente, pero no pierdo más. Ofrezco nada. Y otra empresa puede tener una estructura de costos distinta y puede decir, ok, yo ofrezco 4, ofrezco 2, ofrezco 1, da lo mismo. Va a depender de su propia estructura de costos, ¿cierto? Ahora, si el precio es mayor, si el precio comienza a aumentar, claro que empieza a aumentar la cantidad ofrecida, porque me conviene como empresa ofrecer una cantidad, ¿cierto? ¿Dónde yo ofrezco 9 unidades? Porque ahí yo alcanzo la minimización de mi pérdida. Minimizo mi pérdida, ¿cierto? Ahí es donde me Pero, conviene de todo esto. profesor, ¿eso se define cuando uno quiere seguir el mercado? Porque si ya es una pérdida, ¿por qué no salirse? Ah, correcto.
No, cuando tú te sales, tienes que asumir los menos 400, po. Sí, Ese es pues, el problema. pero en el caso de cerrar completamente, los menos 400 ya no existirían porque estaría como eh, parada la cosa, pues, o sea, Correcto, correcto. Pero asumes menos 400, eso debe entenderlo. En el corto plazo, por supuesto que sí. En el corto plazo, eh, tú asumes menos 400 y en el corto plazo prefieres asumir menos 250 de pérdida solamente. ya. Ahora, si eso se repite en el tiempo, si es que el precio no aumenta, claro, tu curva de oferta de largo plazo es distinta de la curva de oferta de corto plazo. Esta es mi curva de oferta de corto plazo, comienza desde el punto de cierre en adelante. Esa es mi curva de oferta de corto plazo. ¿Qué significa de corto plazo? Significa que espero que el precio aumente. Estoy aguantando, digamos, estoy aguantando. Si fuese menor, no aguanto nada y produzco cero, ¿cierto? Pero aquí, de aquí en adelante, yo aguanto un rato, ¿cierto? Esperando que el precio aumente. Ahora, si el precio no aumenta a través del tiempo, en el largo plazo, mi curva de oferta comienza desde el punto de utilidad. De ahí en adelante. Desde ese punto en adelante. ¿Cierto? Esa es mi curva de oferta de largo plazo. ¿Por qué razón? Porque claro, en el largo plazo yo no espero estar asumiendo pérdida constantemente. Yo creo que allá va apuntando tu pregunta, ¿cierto? Todos los meses estoy asumiendo Claro. 250, 250, 250. Prefiero entonces asumir de una vez 400. ¿A eso te refieres tú? Eh, ¿O sí, o no? sea, es que si uno cierra su empresa y ya no va a tener esos 400, ¿no? Claro, por supuesto, pero asumes 400, no 250, ¿cierto? Ujú. Asumes más, pero claro, eso se ve en el largo plazo, no en el corto, porque en el corto plazo tú esperas que el precio aumente, y entonces tú dices, si esperas que el precio aumente, dices, pero espero igual producir, Claro, eso ¿cierto? va a ser ya una forma de mantenerse en el mercado igual. No, no hay razón de producir si uno no va a seguir produciendo en ese mismo Correcto, mercado. correcto, ¿cierto? Si el precio fuese 31,4 y tú esperas que subas, bueno, yo produzco 8, así de simple, ¿cierto? Si el precio fuese 35, igual yo produzco 8, ¿cierto? Porque prefiero producir 8 y, y, me ahorro 29 pesos, digamos. ¿Se entiende? Me ahorro 29 pesos antes que no producir nada. Aquí tú no estás cerrando tu fábrica. Las fábricas no se cierran en el corto plazo. Ninguna Claro que fábrica no. se cierra en el corto plazo. Estamos viendo solamente la decisión de cuánto producir. O produzco 8 o a lo mejor produzco cero. ¿Se entiende o no? Produzco Sí, cero, pero la fábrica sigue existiendo. Entonces, si tú no quieres que no exista tu fábrica, la vendes, claro, eso ya es una decisión en el largo plazo, no en el corto. ¿Cierto? Es una decisión del largo plazo. ¿Y cuándo tomas esa decisión? Cuando en el largo plazo el precio no sobrepasa el precio de cero utilidad. En este caso sería 77, ¿cierto? Si hace en mucho tiempo, durante todo el año, el precio no sobrepasó los 77, tú empiezas ya a pensar en vender, po. O capaz que el primer mes empieza a vender y la vendes. Y mientras vendes, ¿qué haces tú? Porque tienes que asumir todos los meses 400 mensuales, ¿te das cuenta o no? Si el precio fuese 40, mientras vendes 50, no, 40, ¿y cuánto era? Ya, 40. Mientras vendes, tú tienes dos opciones. O produces nada, ¿cierto? O produces 8. ¿Y qué es mejor? Mientras la vendes, prefiero producir 8. Porque todos los meses voy perdiendo menos. ¿Me doy a entender o no? sí, profe. Excelente. Porque si no, todos los meses tienes que asumir 400 hasta que la vendas. Hasta que vendas la empresa. Sigue ofreciendo, sigue produciendo, sigue funcionando, estando en venta la empresa, digamos. Y la empresa, como no se vende de un día para otro, mientras tanto que eso suceda, yo sigo produciendo igual. Sigo ofreciendo esos productos en el mercado para perder menos. Esa es la razón. Otra consulta, chiquillo, porque hasta aquí llega nuestra materia para nuestra evaluación.
Profesor, Dígame. supongamos que yo todo lo que produzco lo vendo y mi consulta es ¿hasta cuándo yo puedo producir? Es rara la pregunta, discúlpeme. A lo mejor me la puede hacer de otra forma. Si yo todo lo que produzco lo vendo, ¿hasta cuándo puedo producir? Es como extraña. ¿Cuál es el máximo de unidades que se puede producir? A eso me refiero. En esta empresa, Claro. no sé, 15 pongámosle. Lo máximo que puedo producir son 15. No, no da para más de producir de 15. A toda máquina produzco 15. Pero no entendí hacia dónde va la pregunta enfocada. Ya, por ejemplo, ya, produzco toda máquina 15. El 16, Sí, ¿cómo saber cuánto me cuesta el 16? no puedes producirlo, pues, si trabajas jornada completa y produces 15, pues, 16 no, es imposible, a menos que amplíes la fábrica, pues. Y si amplías la fábrica tienes costos fijos mayores, pues. Pero en la unidad 7 creo que ahí, en la 8 ya empieza los costos variables suben. Entonces ahí está produciendo más. Hay como por Sí, pues, ejemplo, no, contrataron a otra persona. no, las personas son factores productivos, pues. No, Ujú. pues aquí estamos hablando de costos fijos, pues. Las personas son costos variables. Las Sí, pues, personas las puedes contratar y despedir, por cierto. Pero me no, dice pero, Cristian otra cosa. ¿Cuánto es la máxima que yo puedo producir? Bueno, 15. La fábrica no te da para más. No se puede producir más de 15. pero por ejemplo, yo digo, a los 7 ya se veía que los costos variables la productividad ya no estaba dando tanto. Entonces pasó Claro. hubo un, no sé, pues, por ejemplo, ahí contrataron a otra persona para que Mm. hubiera en las maquinarias, no sé. A las 8 unidades ya se ve una subida, una diferencia más grande. Entonces, quizá en las 15 que se están produciendo, ahí faltaría quizás contratar ¿Otra qué? otra persona como para que igual haya un salto de nuevo como del 7 al 8. Eh, no entiendo la pregunta. Si tú quieres producir más, siempre Claro, para poder porque, producir más, tienes que ir contratando más personas. Por eso sí, aumentan los costos variables, po. ¿Te das sí, pues, cuenta? por eso en el Eh, 7 y en el 8 aumentó drásticamente. Ahí, no, pues de 220 a 251, después a 300, después a 370, cada vez aumenta más incluso. 447, 535. Parece que sí, po.